Información independiente. Opinión independiente. Hay un lugar común, muchas veces recurrido, Néstor, que dice que ante una crisis se abre una oportunidad. Ahora, uno podría decir, depende de la magnitud de la crisis. Uno podría decir también, depende de la magnitud de la crisis. Estamos hablando, en este caso, del gobierno, la manera en que lo que está ocurriendo con la Fundación Democracia Viva, su vínculo con Revolución Democrática, uno de los partidos centrales del Frente Amplio, ha afectado probablemente el argumento de credibilidad que tenía la nueva generación del Frente Amplio, que ellos eran pro a diferencia de los corruptos de la generación anterior, y se ha demostrado, bueno, que no son ni tan diferentes unos de otros, que la política es así, que lo importante es ver qué mecanismos se establecen previamente para limitar al máximo las posibilidades de corrupción y cómo se reacciona. Y hoy día, la actual administración, que podríamos decir que esta como superioridad moral, que fue explicitada, por ejemplo, por el actual ministro Giorgio Jackson, se ha venido al suelo y que ya no puede ser argumento, evidentemente, después de lo ocurrido. La pregunta es si la reacción gubernamental va a estar a la altura del desafío que le ha puesto a su relato, porque era parte del relato de esta administración, el caso de la Fundación Democracia Viva. ¿Está a la altura? ¿No está a la altura? ¿El cambio de discurso ha sido evidente? ¿Es suficiente eso? ¿O qué se espera al respecto? Yo creo que todavía falta mucho por conocer como para... No, porque van a salir más casos. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Un poquito, mira, yo creo que todo el país pierde. Todo el país pierde porque... O sea, todo el país ya perdió. Sí, pero o sea, materialmente... Materialmente, pero también desde el punto de vista de... Yo pienso en aquellos que creían como efectivo el discurso sobre que con las manos limpias, digámoslo así, con las manos limpias, que podemos llegar tarde a los asuntos, que estamos aprendiendo sobre ser gobierno, etcétera, 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 pero con las manos limpias. Entonces yo creo que ahí pierde el país, pierde materialmente porque ya sabemos que hay 426 millones de pesos que no sabemos si se van a recuperar. El ministro de Vivienda dijo que tenían que devolverlos, no sabemos si esa plata está en las cuentas, eso lo vamos a conocer a medida que avanza el proceso en la arista judicial o el punto judicial. Pero yo creo que todos pierden. Pierde legitimidad la política sigue en una crisis profunda. La credibilidad, y porque también acá aparecen todos ahora tomando una distancia. ¿Dónde está Catalina Pérez? Pero si no era la cúpula de Revolución Democrática que la respaldaba, colocándose atrás como una especie como de cuadro, apoyándola en el Congreso, y ahora como que tiene sarna Catalina Pérez, como que ya nadie quiere hablar con ella, nadie se quiere referir de ella en un par de horas. ¿Te acuerdas del caso de Karina Oliva? Bueno, a Karina Oliva le hicieron lo mismo y tal vez por mucho menos. Pero lo que yo quiero decir es que Daniel Andrade tampoco es un desconocido para la cúpula de Revolución Democrática. No hagan como que no lo conocen, porque sí lo conocen, sí saben quién es. Entonces, aquí se pierde respecto a la credibilidad, pero también se pierde para quienes creyeron en este grupo de líderes políticos que tenían un discurso diferente, pero que también decían comportarse de forma distinta. Y también pierde algo el gobierno, porque ¿saben qué? Digamos las cosas como son. El gobierno del presidente Boric en este minuto está dividido. Se dividió. Y es un gobierno en que hay un sector de Revolución Democrática que está tratando de ver cómo sale de esa crisis. Esta convergencia social con el presidente diciendo nosotros no somos igual que Revolución Democrática. Hasta ahora, no lo sabemos si hay alguna fundación que ellos conozcan muy bien, pero hasta ahora nosotros somos distintos a Revolución Democrática. Y por el otro lado está el Partido Socialista diciendo, dentro del gobierno, ¿no les gustó barrer el piso con Mr. Bachelet para el caso Cabal? Decirnos todo lo que quisieron sobre temas de SQM. Entonces, como está dividido el gobierno, empiezan ahora desde La Moneda, desde acá, los cuestionamientos. Bueno, la delegada Región Biobío, ¿tiene que seguir en su cargo? Si no ha dado cuenta de que si fue una boleta ideológicamente falsa o no la de Daniel Andrade, su campaña, candidata al Senado que no ganó y se quedó con el premio de consuelo como delegada de la región del Biobío. ¿No debería ser removida en la misma lógica
de cortar y levantar los muros para que esto no reviente en el Palacio de la Moneda. Y también empiezan otros que dicen, mira, el presidente dio una instrucción y hasta ahora son pocos los que han utilizado los términos correctos para referirse a esto, como lo hizo Manuel Monsalve, subsecretario del Interior y jefe del Servicio de Interior, que ha hablado de auditoría a los contratos. ¿No debería ser ese el término correcto que usa el ministro de Vivienda, Carlos Montes? Porque yo les voy a decir algo, Carlos Montes todavía no nos dice qué pasó con Carlos Trincado, pues. Si Carlos Trincado era el jefe nacional de donde se estaban ocupando las platas de los campamentos, digámoslo así para resumir, porque el cargo es mucho más largo. Bueno, Carlos Trincado, ¿qué dijo? ¿Cuándo Carlos Montes nos va a contar qué es lo que le dijo Carlos Trincado, que es una persona de su confianza y a la cual la subsecretaria, que ahora está renunciada a Revolución Democrática, le encomendó hacer un levantamiento y seguimiento respecto a las platas? Entonces todavía falta mucho por conocer. Mucho. Pero mira, hay algunas cosas que se repiten. Uno, el Estado como un campo para arar y sembrar militantes de la coalición que está en el gobierno. Esto ha ocurrido con todos los gobiernos, pero lo novedoso es que quienes decían que no iban a aplicar las mismas malas prácticas la están aplicando, ¿no es cierto? La colonización del Estado por los militantes afines a la coalición que gobierna. Y nos hemos encontrado con estos personajes llenos de asesores que son expertos de defensa un día, después son expertos en campamento, después son expertos en... ¿Por qué? Porque asesoran sin tener experticia en nada. Quizás en campaña sí, porque son políticos. Pero expertos en defensa, y yo no sé. Y una buena pregunta para las Fuerzas Armadas también. Esto andar aceptando expertos, digamos... Eso bueno, el ejército, varios deberían pasar a la pizarra. Que tiene Mira, y lo otro, a ver, y a veces las explicaciones yo creo que pueden generar espacios de confusión o de complejidad. Hoy día habló el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, ¿no es cierto?, defendiéndose respecto a una fundación que efectivamente tiene 20 años, está bien, pero ¿sabe lo que dijo? Dio un argumento que yo creo que es muy, muy complicado. Dijo, mira, lo que ocurre es que si no ejecutamos el presupuesto es de 100, en una repartición pública. Si no se ejecuta el 100 y se ejecuta solo el 90, al año siguiente usted va, así es la ley, ¿no es cierto?, usted solo podrá aspirar a tener 90, porque no fue capaz de gastar los 100. Entonces hoy día una de las explicaciones que dio es que para ejecutar el presupuesto, para completar el 100, para no tener un presupuesto menor el próximo año, cuando se está al final del periodo y se da cuenta que no se va a ejecutar, las autoridades deciden esos fondos rápidamente distribuirlos para que se ejecuten. Y Patricio Vallespín dijo, bueno, hay universidades de gran prestigio y fundaciones reconocidas a las cuales se... Dos preguntas. Esto de universidades de prestigio depende, porque hay de todo, también en las universidades. Y lo segundo, esta asignación rápida de recursos para que se ejecute el presupuesto, ¿se justifica? ¿Se asigna de verdad a tareas que valen la pena? ¿O esto es un gastadero de plata solo para tener la misma plata el próximo año? Y yo lo digo a propósito de la declaración que hizo hoy día el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, diciendo no, que de repente, como no se va a ejecutar todo el presupuesto, a última hora se despachan. Pero no, es horrible la declaración. Es una declaración... Pero por eso el Estado está como está también. Es una declaración que abre un flanco muy importante respecto a ver, el rigor con que se gastan las platas de todos los chilenos. Porque esa plata se gasta y siempre está faltando plata para cosas importantes. Entonces, ¿no será mejor empezar a revisar para que la plata que hay sea mucha, poca o quizás no tanta, pero que se gaste, la que se gasta de verdad en cosas que valen la pena? Y no estoy diciendo que no vayan a fundaciones, porque hay fundaciones y ONG que hacen bien su trabajo. Pero sí, pero hay que regularlo. No, hay que regular Néstor, el rigor, y además el rigor en la asignación para que de verdad esto se note, que cada peso que se gasta al ciudadano le haga sentido, aunque sea una fundación. ¿Pero por qué? Porque esa fundación efectivamente hace el trabajo, está trabajando con adultos mayores. Y tiene que tener transparencia total una absolutamente. Fundación. Si no tiene nada que andar. Y lo otro, y a través de concursos. Hay tantas fundaciones y algunas legítimamente dicen, bueno, yo esa pega que fue asignada a dedo la podría hacer mejor y quizás por menos plata. Entonces, claro, decíamos, Néstor, que las crisis, ese lugar común dice que son una oportunidad. Esa oportunidad hay que construirla. Y la pregunta es si el Ejecutivo actual la está construyendo o no esa oportunidad. Porque no basta simplemente con buenas declaraciones,
con apartar a algunas personas responsables. No, aquí también es la posibilidad para mejorar la gestión del Estado, que a lo menos en este ámbito está cojeando. A ver, esta es la demostración patente de que por lo menos en esto hay una acción deficitaria, incluso podríamos decir hasta irregular, pero por lo menos deficitaria, poco productiva, poco eficiente del Estado, porque está la evidencia que hay plata que se está gastando mal. Entonces, la oportunidad ¿se va a llegar hasta ahí o simplemente se van a buscar algunos chivos expiatorios para que se vayan para la casa, se les va a condenar y crucificar públicamente y después nada? Como ocurrió, yo insisto, el caso Karina Oliva es bien relevante, porque ahí se hizo una especie como de exorcismo público. En la plaza pública, Karina Oliva se la definió como la persona que se apartaba de este rigor moral de una coalición, y con eso se limpiaba todo. Era el único pecador, digamos, de la Grey. Uso esos términos religiosos porque hay algo de religiosidad, digamos, en esta acción política de algunos de estos jóvenes. Entonces, la única pecadora se la quema en la plaza pública, en la hoguera, como Juana de Arco, digamos. Cuando había dado la cara. Da la cara. No estamos diciendo que sea inocente. No. Pero con esto se expiaban todos los pecados y ahora seguían todos los verdaderamente impolutos, seguían en la política, bueno, y parece que no es así. Entonces, no basta, a mi juicio, opinión, pueden discrepar, no basta con sacar a algunos, sino llegar hasta el fin, transparentar y mejorar la asignación de los recursos del Estado. Eso es lo más importante para adelante, para que siga habiendo trabajo social por parte de fundaciones, pero que se haga bien y los recursos, los ciudadanos sientan que le hacen sentido, que les llegan, que les ayudan y que no terminan unos vericuetos que después, ¿dónde los ven? En el financiamiento de futuras campañas políticas. O sea, a mí lo único, esta también es una opinión, me preocupa es Revolución Democrática. Porque cuando estuvieron en Providencia, algunos se fueron a estudiar a Londres, efectivamente, no contestaron nunca más el teléfono, pero cuando estuvieron en Providencia ocurrió algo similar respecto a platas. No similar a la asignación... En la Corporación de Educación. Exacto. No a la asignación de estos recursos, digamos, como ocurrió en el norte, pero me preocupa el silencio y el modelo de funcionamiento de Revolución Democrática puertas adentro. Yo no he escuchado tampoco al senador Latorre hacer una reflexión más amplia, más allá de este caso. Luego, cuando estuvieron en el Ministerio de Educación, también hubo varios cuestionamientos, sobre todo si se mantenían, se definían al lado de Bachelet o salían del gobierno de la entonces presidenta. También silencio. Entonces, ahora vemos que todas las declaraciones también son muy estructuradas. Por ejemplo, fueron a montar, porque eso fue al Centro de Justicia a presentar una querella que no se presentaba acá, sino que se hacía en Antofagasta. O sea, lo natural es que probablemente el presidente de Revolución Democrática debería haber viajado a Antofagasta si quería presentar la querella, pero no hacer como que estaban en un centro de justicia, porque todos esos escenarios se van cayendo a pedazos posteriormente. O sea, eso de hacer como la foto con un documento en la mano, cuando en realidad la acción en sí es en el Tribunal de Garantía de Antofagasta, llama la atención. Entonces, mucha parafernalia, muchos votos en las redes sociales tratando de cambiar ciertas opiniones, y hay algo que ahí suena raro en Revolución Democrática y hace que se vean muy, muy distintos a Convergencia o a la figura del propio presidente Gabriel Boric. Claro, y pasan a ser una especie como, no sé la palabra es lastre, digamos, pero... O sea, una federación de partidos de Frente Amplio hoy día está bastante más compleja. Y complica de todas maneras la gestión gubernamental, eso es evidente. Le quita credibilidad, le quita respaldo y le quita más una de las banderas de lucha, que nosotros siempre dijimos que era un poco antojadiza, pero bueno, ya, eso es lo que sigue ocurriendo. ¿Alcanzamos a hablar de la jueza Graciel Muñoz? Brevemente. Teníamos razón. Así es. Teníamos razón. La hija del ministro del Todopoderoso, como le dicen, dentro de la Corte Suprema, presidente de la tercera sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz, viajó sin autorización. Nunca pidió una autorización. Hoy revelábamos que un juez que pertenece a la Corte de Apelaciones de Santiago, tiene autonomía las Cortes. En este país que viajó sin autorización, estuvo en Italia y desde allá ejercía justicia a través de Zoom. La audiencia las digitaba o las hacía desde Italia. Incluso
hay abogados que nos han contado ahora, porque a todo esto hay que decirle a los auditores, los abogados le tienen terror a hablar de este tema, por eso es que usted va a encontrar muy pocas declaraciones sobre este tema, incluso profesores, nombres connotados, etcétera. Nadie quiere, porque muchos abogados terminan en la tercera sala donde está el juez Muñoz, usted saca sus propias conclusiones. Pero lo que nos mencionaban era que incluso en algunas audiencias hablaba en italiano mientras estaban en el receso. Por ahí más de algún magistrado le dijo a Graciela Muñoz, oye, qué lindo le suena el italiano, y ella le respondía en italiano. O sea, esto era archiconocido en el tribunal. ¿Ah? O sea, se sabía que la magistrada estaba en Italia, todos lo conocían, pero era una especie de secreto a voces. Hoy día, ¿qué tenemos después de Moro Harto? Transparencia de la Corte Suprema ha dicho que no pidió, ha confirmado el dato de que nunca pidió autorización para salir fuera del país y trabajar, obviamente, en teletrabajo internacional, como dijo la Corte de Apelaciones de Santiago, que dijo que no estaba autorizada para otorgar un teletrabajo internacional. ¿Son válidos sus fallos entonces, no? Es que ahora viene ese debate. ¿Podrán ser impugnados? Yo lo que todavía nos sorprende el reporteo, una unidad de investigación, es que han pasado las semanas y todavía no hay ninguna presentación. Recién conocimos el día viernes, que hay un fiscal judicial de la misma Corte de San Miguel, obviamente, que va a investigar administrativamente a Graciela Muñoz. Bueno, ¿y los antecedentes a la Fiscalía cuándo? ¿O al Ministerio Público no va a llegar nada? Ningún documento, ningún requerimiento de parte de la Corte de San Miguel. Yo creo que cuando se abran cupos a la Corte Suprema, que todavía falta uno, todavía no sabemos si Jessica González va a salir o no, probablemente se puede terminar cayendo en los próximos días en su nominación, pero la pregunta es, ¿corresponde que algún ministro de la Corte de San Miguel termine en la Corte Suprema o tenga, cuando han tenido este actuar de silencio, de enviar a la Corte Suprema para no hacerse cargo ellos respecto a ciertos parámetros de consultas que se hicieron? Preguntas bien básicas, que podrían haberlas respondido perfectamente. Yo creo que esto tiene que quedar como un antecedente respecto a lo que ocurre en la Corte de San Miguel. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.